versículos 36 al 38. Cuando lo tengan todos dicen amén. ¿Listos? Amén. Dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra con toda reverencia, con todo el respeto que tu palabra es digna. Ahora, Señor, te pedimos, Padre Santo, Dios mío, que añada más bendición a tu palabra, porque es bendita desde la misma eternidad. Oramos por las personas que están pendientes de esta transmisión, que nos ven a través de en línea, virtualmente. Todo cansancio, toda situación, todo dolor, todo aquello que interfiera, Padre, Dios mío, pedimos, Señor Jesús, que restaures sus vidas en este momento y que sanes, Padre, para que tu palabra pueda penetrar en los corazones de las personas, y si hay alguien que no te conoce, sánalo y sálvalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en la iglesia. Aleluya. La respuesta de Pedro ante la pregunta: ¿qué haremos? Aleluya. El domingo pasado era el último domingo de mayo y celebramos el domingo de Pentecostés. Y hablamos también, ¿verdad?, de este mismo tema, solamente que hoy estamos ya en la segunda parte. Y por eso nos queremos referir a ese momento glorioso cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés. Después de 10 días de permanecer juntos en obediencia, recuerde que Jesús, antes de ascender al cielo, ya resucitado, le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta ser investidos del poder de lo alto. Él no les dijo: esperen 10 días. Es más, si Él les hubiera dicho: esperen 15, 20, un mes, ellos hubieran esperado. Pero el mandato era: y no se muevan de ahí hasta ser investidos. Y yo estoy casi seguro, y es lo que se entiende, que quizá ya por el 8º día, dice que eran como 500. Ya no eran 500, quizás eran 450, quizás eran 400. Y así fue bajando. Ya quizá por ahí, por el 7º día, ya eran 300 o eran 250. Porque uno de los problemas que tenemos el ser humano es la falta de paciencia, la impaciencia. ¿Ok? Entonces Jesús les dijo: quédense ahí y no se muevan. Al final dice la palabra que eran 120 después de 500. Los que quedaron ahí en el aposento alto. Entonces, así que dice que de repente, dice la palabra en Hechos capítulo 2, vino un viento recio que azotó toda la casa y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y no solamente eso, sino que dice que lenguas como de fuego, como llamas de fuego, se miraban sobre sus cabezas. Obviamente no era un fuego literal, sino era el fuego del Espíritu Santo. Y fue un acontecimiento como nunca había habido en la historia. Y ahí fue donde Pedro se para, el Pedro que siempre hemos dicho que en tantos apuros ponía al Señor, por la inmadurez, por la vulnerabilidad del apóstol Pedro. Muchos de nosotros también somos, algunas veces, algo como tipo Pedro también, ¿verdad? Que somos un poquito arrebatados para actuar.
Usted me escucha a mí, por ejemplo, constantemente que una de las frases que aprendí en la maestría es que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. No es la manera como reaccionar. Y una clase también que recibí era saber escuchar. ¿Qué es lo que nos cuesta saber escuchar? ¿Okay? Entonces, y ese era el problema de Pedro. Que Pedro amaba a Jesús, claro que lo amaba. El hermano Juan nos hablaba de las 3 clases de amor. El amor eros, que es el amor carnal. El amor filial o fraternal, que es el amor entre seres humanos. Y el amor ágape, el amor eterno, con el cual Cristo nos amó en la cruz del Calvario. Y entonces, Pedro amaba a Jesús, claro que lo amaba. Con el amor filial, el amor fraternal. Pero no había experimentado el verdadero amor, a tal grado que decíamos la semana pasada que Pedro le dijo al Señor: aunque tenga que morir contigo, yo nunca te voy a negar. Y fue lo primero que hizo. Cuando el Señor en una ocasión le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, Señor. A la segunda, allá no se sabe cuánto tiempo pasó, Cristo le dice: Pedro, ¿me amas? Ya la respuesta de Pedro ya no fue tan normal. Sí, Señor. ¿Verdad? Y a la tercera: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese era Pedro. Y así pasa muchas veces también con nosotros. Pero ese Pedro, que fue el primero que sacó la espada en el momento que prendieron a Jesús, que no era el momento para actuar con violencia. No era el momento. El Señor se los había dicho que eso iba a suceder, que Él iba a ir a la cruz, que lo iban a arrestar, que iba a morir, que iba a resucitar. Pero Pedro fue el primero en que sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado, actuando con violencia. Entonces, una vez que fue sepultado Jesús, dijo Pedro: me voy a pescar. Y le dijeron: vamos nosotros contigo. Y ahí van a pescar todo el grupo. Y no es que Pedro les haya mandado que fueran a pescar, ni les dijo: vayan conmigo, ellos. Porque es otro argumento que usan la iglesia tradicional para decir que Pedro era... Sí, claro, pero Pedro nunca les dijo: vamos a pescar, vayan conmigo. Ellos dijeron: vamos nosotros contigo. ¿Okay? Entonces, el punto es que ya en este momento, investido del poder de lo alto, Pedro se para ante aquella multitud y comienza a hablarle, porque la gente decía que estaban borrachos por todo lo que estaba pasando. Y Pedro les tiene que decir: no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana. No están borrachos, sino que es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Y profetizarán los ancianos y las ancianas, y los jóvenes se verán visiones. Y a partir de ese evento tan glorioso, el día de Pentecostés, fue que se abrió la llave para que el evangelio saliera de Israel, saliera a las 4 paredes y se fueran por todo el mundo predicando el evangelio. Pero ahora Jesús, Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente, todas las casas de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En los versos anteriores, Pedro le recuerda lo dicho por el profeta Joel, lo que ya dije: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero Pedro ahora les acusa de ser ellos quienes le mataron y le crucificaron directamente. Si bien quienes le ejecutaron fueron los romanos,
pero fue a petición de los judíos. Y no le salió como pretendían, porque Dios le resucitó y le hizo Señor y Cristo. Por eso dice, a este Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el Pedro. Por eso decíamos que es bueno conocer al Pedro antes y al Pedro después. Lo que era Pedro antes, porque Pedro estaba con Jesús, 3 años y medio andando con Jesús. Pedro hizo tantas cosas, Pedro participó en tantos milagros. Pedro vio cómo Jesús sanaba enfermos, cómo Jesús liberaba endemoniados, cómo hacía hablar a los mudos, cómo hacía andar a los cojos, hacía oír a los sordos. Pedro lo escuchaba, lo miraba. Y no solamente eso, sino que Pedro también dice que participó en aquel momento cuando los panes y los peces fueron multiplicados. Ahí vemos a Pedro también sirviendo y atendiendo a toda aquella gente con los demás apóstoles. Y vemos a Pedro también ahora caminando aún sobre las aguas. Pedro, hermano. Pero había tenido tantas experiencias, pero no estaba convertido. Y es la situación que pasa muchas veces con gente en las iglesias. No es lo mismo entrar al Evangelio que el Evangelio entre en nuestras vidas. La iglesia puede ver mucha gente que tiene 10, 15, 20 años en la iglesia con una larga trayectoria, posiblemente hasta ministran la alabanza, posiblemente hasta predican, hacen tantas cosas sin estar convertidos, porque ese era Pedro. Pero ahora, cuando Pedro llora amargamente, porque después de haber negado a Jesús, y después que la muchacha le dijo, tú eres de ellos, tú andabas con Jesús, con el Galileo. Primeramente lo negó. La segunda vez, no conozco a este hombre. Y la tercera vez lo negó, y no solamente lo negó, sino que maldecía a su mismo Señor. Ese era Pedro. Y el que le había dicho a Jesús, aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Eso no es lo mismo hablar. No es lo mismo. Okay. Y entonces, pero ahora Pedro, lleno de la autoridad del Espíritu Santo, investido de la autoridad del Espíritu Santo, dice que les dijo, a este Jesús, a quien ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque la palabra de Pedro los confronta. Hermano, muchas veces nosotros por falta de autoridad espiritual, pero nosotros tenemos la autoridad de confrontar a las personas, El evangelio no es nada fácil, pero hay que confrontarlo. Yo me encuentro cuando evangelizo personas y les digo, empiezan a defender su religión y que esto, que el otro, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando le digo, ¿y qué pasaría si usted muere este día? ¿Qué pasaría si usted muere esta noche? ¿A dónde iría su alma? No tienen una respuesta. No tienen una respuesta. Muchas veces lo que hacen es saber quién sabe más, como decía el hermano en la mañana, a ver quién sabe más. No se trata de discutir la palabra del Señor a ver quién sabe más. Se trata de una experiencia real con Cristo Jesús. Entonces, Pedro les dijo, la palabra compungir, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque fueron confrontados. La palabra compungir es sinónimo de remordimiento y de culpabilidad. Cuando el Señor toca, nos confronta, la persona es confundida. Y entonces, en términos teológicos, esto es la obra del Espíritu Santo. Esto no es obra humana. Eso no lo hace la ciencia. Eso no es trabajo de psicólogos. Esto aplica a cristianos y no cristianos. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, estas palabras, los judíos reconocieron su pecado,
Y de ahí la pregunta, ¿qué haremos? Valdría la pena que en este momento, tanto los presentes como los que están escuchando en línea, que podamos decir qué pasaría si me muero hoy, a dónde voy, cómo está mi alma, qué seguridad tengo en mi salvación. Puede ser, no importa que puede ser que se esté en la iglesia, que se ministre, que hagan tantas cosas, porque en todas las iglesias lo ha habido. Por aquí ha pasado gente que ha cantado, que ha predicado, que ha hecho tantas cosas, pero ya con el tiempo los frutos dicen otra cosa. ¿Ok? Entonces, pero ahora ellos dijeron, ¿qué haremos? La pregunta es también para nosotros, ¿qué haremos? Fue el Padre quien los trajo por medio del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan capítulo 6, verso 34 dicen, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces es el Espíritu Santo. Dije, esta no es obra humana. Esto no es obra de ciencia. Esto no es asunto de ver quién sabe más versículos de la Biblia. Aquí es asunto que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo el que confronta, es el Espíritu Santo el que compunge de pecado, es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Y entonces decimos, bueno, pues, y eso fue lo que pasó. Y ellos dijeron, varones, ¿qué haremos? Porque Pedro los confrontó. La palabra confundir es sinónimo de culpabilidad. Esto aplica a cristianos y no cristianos, de convencer al mundo. Dice que Él convencerá al mundo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Padre quien trajo por medio del Espíritu Santo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que no lo trajere, y yo le resucitaré en el día del postrero. Y tampoco fueron confundidos por los argumentos de Pedro. Pedro pudo haber sido muy elocuente en este momento con ellos. Podemos ser muy elocuentes también en nuestras palabras, pero si el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que convence, no son las palabras bonitas, no es la elocuencia, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos también nosotros estar llenos también del poder del Espíritu Santo, para poder transmitir la palabra, para poder llevarla a diestra, a siniestra. Y hoy con los medios sociales se puede llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esperamos en este momento que si tú estás escuchando esta palabra, como decíamos, y estás siendo redarguido también, que en este momento tú mismo te digas, ¿qué haremos? ¿Qué haré? Si el Señor muriera, si viniera en este momento, si yo muriera en este momento, ¿a dónde irá mi alma? Es la pregunta, es la pregunta. Pero la firme respuesta de Pedro fue determinante. Debían arrepentirse. Debían arrepentirse. Y el arrepentimiento es un mandato de Dios. No es una opción. El arrepentimiento no es que si quiero me arrepiento, si no quiero me arrepiento. Claro, si no te arrepientes, las consecuencias van a ser tuyas. Vas a enfrentar las consecuencias. Pero el mandato de Dios es arrepentidos de corazón. Y serán borrados vuestros pecados. Así que esto no es asunto de si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Al igual que la evangelización. El evangelizar no es opcional. El evangelizar es un mandato. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto no es opción. En Cristo, ya en Cristo, hermano, nosotros hace un momento decíamos, somos como soldados. Y los soldados, la obediencia ante todo, se caracterizan por ser obedientes. Y entonces, así que la firme respuesta de Pedro fue y determinante, debían arrepentirse. El arrepentimiento les hizo un mandato. Y Pablo fue determinante en cuanto al arrepentimiento en Atenas. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Sigue el mandato, el arrepentirse, el arrepentirnos es un mandato. No es, repito, no es que si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Y Juan el Bautista
Así lo mandaba a las multitudes en el río Jordán. Él les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Una vez más, haced. No es una invitación. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan dice que se necesita confesar nuestros pecados. Mire, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es fácil. La confesión no es fácil. Especialmente porque el ser humano por naturaleza tenemos ese nuestro ego, nuestro yo. Y entonces, pero el Señor manda a confesar nuestros pecados. Aleluya. El Señor manda y lo hemos visto a través de la experiencia, cuando la gente dice, le fallé al Señor, quiero que oren por mí, me arrepiento. Entonces, hermano, Dios hace cosas grandes. Muchas personas, solamente por no pasar al frente, o por no levantar la mano donde están, y se va, porque por mí, esa fue mi experiencia, por 2 años y medio, yo iba a la iglesia, mi esposa lo sabe, y yo escuchaba aquellas predicaciones, y decía, hoy voy a aceptar. Pero ya cuando estaba enfrente, cuando estaba en el momento del llamamiento, yo me sentaba detrás de un hermano que era bastante gordito, a que el predicador no me mirara. Ajá. Y cuando salía ya del templo decía, pero qué tonto fui, por no decir otra palabra. Hasta que un día el Señor me trajo, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad había tanto tiempo? Hoy el mandato es arrepentirnos de corazón. Hoy el mandato, no importa que tengamos, como dije, años en la iglesia, no importa que tengamos años en la obra, no importa incluso hasta el privilegio que se tenga, que se participe, se necesita un arrepentimiento genuino. Y el Señor dice que Él está presto para perdonar, y no solamente eso, sino que dice que nos cubre con su sangre, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente eso, dice, y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Aleluya, qué bonito se siente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es en este momento, ¿qué tan seguros estamos? Si el Señor viene en este instante, si el Señor viniera en este momento antes de que se termine este servicio, o si el Señor viene por la tarde, si el Señor viene por la noche, o si la muerte nos sorprendiera, porque no tenemos la vida comprada. La vida no la tenemos comprada. La vida, hemos visto personas que hemos hablado con ellos, quizás un día antes y al otro día ya no están en este mundo. Entonces, no tenemos la vida comprada. Entonces, hoy es el día aceptable, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Y si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, así que si confesamos nuestros pecados, y ese fue el mensaje de Pedro en el aposento alto. Pero por eso dije el Pedro antes y el Pedro después. El Pedro antes de ser convertido, porque no importa, aunque hubieran dado 3 años y medio con Cristo, haciendo y participando de tantos milagros que Jesús hacía, pero Pedro no estaba convertido. Fue hasta cuando lloró amargamente, después de haber negado 3 veces a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros habremos negado a Jesús? ¿Cuántas veces habremos negado a Jesús? Pero en este momento el Señor nos llama a compungirnos de corazón. Y Cristo lo reafirmó y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creced en el Evangelio. El mayor beneficio del arrepentimiento es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que en conclusión, porque estamos predicando también en línea, y repito, la invitación es general. La invitación en este momento es a venir a los pies de Cristo. Allá en mi tierra hay un dicho que dice, más vale un rato colorado que 100 descoloridos. Algunas veces la pena, la vergüenza nos hace no pasar al frente, y entonces ¿qué pasa? Que nos vamos y continuamos de la misma manera y no hay avance espiritual.
Pero el mensaje de Pedro fue dirigido originalmente a los judíos, claro, en el día de Pentecostés. Y en consecuencia más de 3,000 personas, dice, se convirtieron a Cristo. Y puede decirse que ahí surgió la iglesia que ya Cristo había establecido con sus discípulos en Mateo 16, 18. Entonces Jesucristo ya les había dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero en el aposento alto, en el día de Pentecostés, prácticamente fue donde la iglesia fue esparcida por todo el mundo llevando el evangelio. Así que es el poder de la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo. Lo primero es sentir convicción del pecado. No necesitamos andar haciendo cosas malas, haciendo cosas escandalosas. Basta con la indiferencia. Basta con la indiferencia. Si somos indiferentes a la obra del Señor, si somos indiferentes al llamado de Dios, si somos indiferentes, muchas veces estamos viendo las necesidades en la obra del Señor y somos indiferentes. Entonces, así que no necesitamos ir a cometer cosas allá afuera. Aquí mismo, con esta indiferencia, también estamos contristando al Espíritu Santo. Así que entonces es por el poder de la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente que a este Jesús que ustedes mataron y que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y uno de los versículos que siempre me escuchan a mí decir es que dice que después de haber resucitado, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Siempre para Dios el aplauso. Aleluya, bendito Jesús en este momento. Vamos a estar orando al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque es la manera como tú hablas en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, eres fiel para con tu pueblo. Y tu palabra dice que tu palabra nunca regresa vacía. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre, en este momento, Señor, Dios mío, tanto presentes como, Señor, en línea, cualquier persona que en este momento esté siendo compungida, se esté preguntando a sí mismo qué pasaría si me muero hoy, a dónde va mi alma. ¿Qué tan seguro estoy de mi salvación? No importa que tengas religión, no importa que hagas tantas cosas, no importa. Esto no se trata de religión, eso se trata de un encuentro personal con Cristo Jesús. Si hay en este momento alguna persona que sabe que su conciencia le dice que si en este momento Cristo suena la trompeta en los cielos, y Cristo aparece en las nubes, y sabe que su conciencia le dice que no está seguro de su salvación, solamente es asunto de levantar la mano y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas, he sido indiferente, en el nombre de Jesús. Igual tú que estás en línea, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. No necesitas ir al diccionario para decirlo, así de palabras sencillas. Y si lo estás diciendo de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma. Quizá nunca te vamos a ver en esta tierra, pero un día nos vamos a encontrar en el cielo, de eso no hay la menor duda. Pero hoy es el día aceptable. Aleluya. Así que todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia en tu área donde vives. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos guiar, orientar. Amén. Aleluya. Y si estamos en el área de Los Ángeles, estamos al 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre la calle Maple y San Pedro. Aquí estamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Nuestros servicios son martes y viernes de 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y lunes
Tenemos nuestra escuela de teología capacitando líderes y pastores que vienen de distintos lugares a prepararse con nosotros. Pero hoy es el momento. Sigo diciendo, si hay alguien que sabe que en este momento, si la muerte le sorprende y no sabe a dónde va, es el momento de decirle: Señor, perdóname, Padre, me arrepiento, recíbeme en tu seno. Aleluya. Oh Espíritu, siga orando. Padre, gracias, porque tu palabra ha sido predicada. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Ahora, Señor, y tu palabra dice, tu palabra nunca regresa vacía. Gracias en este momento, Señor, Dios de los cielos. Oramos por las personas que por fe, Señor, donde quiera que estén, se estén entregando a ti. Oramos por ellos, para que tú les proveas, Señor, una iglesia, una congregación donde crecer, donde ser discipulados. Oramos por los presentes, por los que estamos aquí, Señor. Pero queremos, Señor Jesús, cada día, Señor, reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, y que solamente mediante la gracia tuya, que solamente mediante el poder tuyo, que solamente, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, el que redarguye de pecado, el que compunge de pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, qué lindo es el Señor. Adore al Señor. Esto no es de todos los días, esto no es de siempre, pero adoremos a Dios. Dios es bueno. Oh, gloria a Jesús. Oramos por la hermana Amelia donde está, para que se recupere y podamos verla pronto aquí con hermano Rubén. Oramos por hermano Froilán, porque según el diagnóstico que le han dado no ha sido muy saludable. Pero oramos, Señor, para que tú lo tengas pronto, Señor, recuperado. Gracias a Dios por hermano Fernando, que ya lo vemos un poco mejor. Y oramos por los enfermos en este momento, Señor, para que tú sanes, Padre Santo, porque tu palabra dice, Señor, que por tu llaga hemos sido curados. En el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Muy bien, gracias por su atención. Vamos a despedirnos de las redes sociales. Nuestra próxima transmisión será el jueves, el viernes, entre jueves y viernes, más seguro viernes, de la oficina pastoral. Pero ahorita nos quedamos con la iglesia. Bendiciones. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien.